Uno. Bárbaro, muchas gracias. Bienvenido a una nueva clase, pero en esta oportunidad vamos a avanzar en nuestros temas curriculares y vamos a tratar sobre la luz, ¿eh? Los mecanismos, cómo se comportan los rayos luminosos y tengamos en cuenta que aquí hay toda una teoría. Como yo les comento siempre, nosotros tenemos que tener y enfocarnos en cuando el momento en que se da a luz una fórmula o se nos indica que estamos frente a una determinada teoría, tenemos que saber específicamente cuál es el marco de referencia siempre. Y acá nos vamos a dar cuenta de que el marco de referencia es un marco bastante idílico, ¿no? O sea, es un marco que solamente puede existir en la concepción de un pensamiento para dar a luz una determinada teoría o tratar de interpretar qué es lo que sucede con los rayos luminosos. De hecho, sabemos que los rayos luminosos son paquetes, son cuantos de energía, pero esto ha llevado una discusión de cientos de años, no ha sido una cosa que floreció instantáneamente en la mente de algún científico, sino que más bien nos encontramos con que hubo un distanciamiento y hasta una oposición entre distintas posturas científicas. Los que consideraban que la luz, por ejemplo, se podía trasladar en forma recta, aquellos que decían que era un continuo transcurrir de energía o de fotones, como aquellos que pensaban que la luz se transmitía en forma corpuscular y también de manera ondulatoria. Discusiones que fueron zanjadas con el correr del tiempo. No obstante, hoy nos encontramos ante algún tipo de situación que luego lo vamos a ver en un video como es realmente, y así es el título del video, ¿por qué no se puede medir la velocidad de la luz? Es un tema muy lindo y es hacia donde en todo momento yo trato de que cada uno de ustedes se posicione, ¿no? En el sentido de que está bien tener un estado crítico con respecto a todo lo que se nos viene dando, como una teoría fija. El estado crítico, digamos, o hacia donde nosotros apuntamos, es, ¿y esto realmente ocurre así? Bueno, con la física cuántica nos damos cuenta, después finalmente nos damos cuenta de que la realidad puede ser otra, tan distinta a la que nosotros estamos acostumbrados a ver. Bien, esto es avanzando un poco en el tiempo, pero para hablar de la luz, nosotros, fíjense en ustedes que sin duda alguna le damos una importancia vital a nuestros ojos, y queda claro que es así. Caso contrario, sin nuestros ojos no podríamos captar todo lo que nos está rodeando. Pero, sin embargo, subyace detrás de esto algo que también es importante, porque nosotros podemos tener ojos, estar en condiciones de ver, pero me pregunto, ¿qué pasaría si hay una oscuridad absoluta? ¿Podríamos ver? No. No, no. Y ustedes ya me han dado la respuesta, ¿no? Entonces, acá está, digamos, más allá de la importancia de nuestra vista, de lo tan importante y necesaria que es para nosotros y para la vida en nuestra comunidad. Queda claro que si no hubiese luz, nosotros no podríamos distinguir nada. Bueno, entonces, luego la pregunta que nos hacemos es, pero ¿cómo nos llega la luz a nosotros? Es decir, aquí ya tenemos dos elementos para analizar. El primero de ellos, Profe, que sí, perdón, sí, sí, por ya favor. quedan 25. Ya quedan Perfecto, 25 minutos. perfecto. Bueno, entonces todo el desarrollo teórico lo vamos a dejar para más adelante. Es decir, nosotros vamos a ver cómo son, qué tipo de cuerpos pueden emitir luz
o recibirla y reflejarla, y lo vamos a tratar de ver en la próxima clase. Pero lo más importante es que nosotros concebimos, esto sí lo quiero decir por favor, porque lo hemos dicho y repetido hasta el cansancio, de que la velocidad de la luz es la máxima que se puede, según nos decía Einstein, es la máxima que se puede alcanzar en el universo, dado que si nosotros encontramos un objeto que supere la velocidad de la luz, su masa sería infinitamente grande. La velocidad, de allí que la velocidad de la luz sea de 300.000 kilómetros por segundo. Bueno, qué bárbaro. Y nos vamos a parar acá. Nosotros aceptamos que la velocidad de la luz es de 300.000 kilómetros por segundo. Pero realmente, la pregunta que dejo ahora, ¿realmente es así? Y esto es el video que quiero compartir con ustedes. Espero que lo pueda encontrar. A ver. Bueno, me supongo que... Ajá, me estoy encontrando con el problema que no lo tengo. Bien. Bien, bueno. A ver si puedo entrar aunque sea... A ver... bueno, no. No, pido disculpas, no lo puedo encontrar. Tengo tantas ventanas abiertas, pido mil disculpas, chicos. No puedo... No lo puedo encontrar. Profe, Sí, contame. ¿de quién es el video? ¿Puede ser que sea de un chabón que se llama Date Umblog? Date Umblog, perdón. Luego me fijo, vos sabés que lo estaba viendo anoche. El título es No se puede medir la velocidad de la luz. No se puede medir la velocidad de la luz. Dura más o menos como unos 17 minutos, por eso les pedí. Luego saco el link y se los paso. Quería compartirlo con ustedes, pero tengo tantas ventanas abiertas que, bueno, no lo puedo encontrar. Yo les voy a pasar el link porque está bastante interesante. O sea, la finalidad de todo esto es que nosotros tengamos en cuenta de que en realidad el primer intento para poder medir la velocidad de la luz, o sea, hubo varios intentos en realidad. Para Descartes, por ejemplo, la luz era instantánea, es decir, que era infinitamente, tenía una velocidad infinita, no se podía medir. Luego se hicieron algunos intentos y... Ajá. ¿Lo Ahí te pasé el encontraste? link. Sí, te Perfecto, pasé el link. perfecto. Bueno, chicos, Álvaro compartió el link del video. Está bastante interesante, me gustaría que ustedes lo vean. A ver, el tema es para tener una postura crítica, ¿no? Para darnos cuenta realmente de que es tan, digamos, no necesario, sino que la teoría que nosotros venimos heredando, ¿realmente la podemos aceptar como algo que no se puede discutir? Bueno, no, este tema todavía, el hecho de poder medir la velocidad de la luz, hasta el día de hoy sigue siendo algún interrogante. Está bien, vamos a encontrar en muchos manuales, en muchos libros, nos afirman taxativamente, la velocidad de la luz es de 300.000 kilómetros por segundo. Nosotros lo venimos repitiendo desde edades tempranas, pero ahí nos vamos a dar cuenta de que realmente no es tan fácil a partir de la teoría de la relatividad de Einstein. ¿Por qué? Porque tenemos que tener en cuenta que para que esto realmente sea así, necesitaríamos sincronizar
dos relojes y uno apartarlo a una distancia tal de que ya cuando comienza a apartarse el tiempo es otro. Entonces el tiempo no es lineal. Eso ya de alguna manera lo venía yo manifestando el año pasado. El tiempo no es lineal. Entonces no es tan fácil sincronizar dos relojes en un determinado punto y a uno llevarlo a una distancia, por ejemplo, no sé, a la distancia que sea factible de poder realizar este trabajo, por ejemplo, a la Luna. Y de allí enviar una señal que es lo que se hizo en el año 1969. Los tripulantes del Apolo 11 fijaron en la Luna un retroreflector, una especie de ojo de gato, algo parecido, y entonces que respondía a un pulso electromagnético, bueno, no me sale el nombre ahora, pero respondía, digamos que la idea era que cuando le llegaba el pulso electromagnético poder reflejarlo y de esa manera, de acuerdo al tiempo que demoraba, se podía calcular aparentemente, pero en teoría, en principio, se podía calcular exactamente la distancia que tenemos desde la Tierra a la Luna y con ello poder sacar algún valor. O sea, nosotros sabemos que distancia en función del tiempo nos da la velocidad. Pero encontramos que, y lo que aparece en este video es una muy buena hipótesis que nos introduce ya en la teoría de la relatividad y nos dice, bueno, sí, pero ¿y cómo hacemos para sincronizar los relojes de una manera tan estricta cuando sabemos que no es factible que esto ocurra? Y de allí se elabora toda una hipótesis muy interesante que quiero compartirlas con ustedes, o sea que si luego le prestan unos minutitos, sería interesante. Tanto como para darnos cuenta, ¿no? Insisto, cuando una teoría se desarrolla y se nos da determinada modelización matemática, es muy importante tener en cuenta cuáles los parámetros bajo los cuales fue fundada esa teoría. ¿Se puede cumplir universalmente? Bueno, ya vemos que evidentemente no. Lo aceptamos. Queda claro que nosotros lo aceptamos. Pero tenemos que avanzar, es decir, seguramente la ciencia avanza en el sentido de poder descubrir una mejor posibilidad tecnológica, una mejor posibilidad tecnológica de medir no solamente la velocidad de la luz, tantísimas otras situaciones. Yo siempre lo comento, que por ejemplo, cuando hablamos de los rayos X, que hay muchísimos equipos, cuando nos vamos a hacer equipos que prestan este rol tan importante para la medicina. Cuando ustedes se van a hacer una placa radiográfica, tenemos un equipo que emite rayos X. Bueno, hay que tener mucho cuidado también con lo que ocurre, analizar muy bien si realmente es como la bibliografía nos está manifestando. Los electrones salen disparados, porque si los electrones salen disparados significa que hay un elemento químico, y esto ya viene, por eso yo los invito también a que hagan un análisis a partir de lo que aprendimos nosotros en físico-química. Cuando un elemento químico pierde un electrón de su órbita más externa, queda claro, cuando pierde un electrón, se produce una reacción química o va en camino a una reacción química. Ese elemento químico ya no será lo mismo, sino que está alterado. Sin embargo, el tungsteno, que es el metal que se utiliza para producir esa aceleración de electrones, no cambia, no se produce una reacción química. Entonces, mi punto de observación siempre ha sido, pero esto que nos están diciendo a nosotros se contradice con lo que hemos aprendido en la teoría, con los principios básicos de la química. Por eso, aquí realmente nos encontramos con que hay situaciones que aún
que son, digamos, manifestadas, que son aceptadas, pero que tenemos que tener un punto de observación bastante crítico. Lo que sí podría suceder es que el electrón tenga un salto, y obviamente sabemos que el electrón es una partícula elemental, y como una partícula elemental, lo que en algún momento, no sé si estás, Lara, me parece que pudiste ingresar, Lara. Sí, sí, acá estoy. Ah, bien, bien, bien. ¿Tuviste problemas? Sí, se me cerró. Bueno, ¿recordás cuando vos me preguntabas, creo que fuiste vos, que me preguntabas sobre la velocidad del electrón y resulta ser de que el electrón es una partícula elemental? ¿Cómo hacemos para determinar la velocidad sobre una partícula elemental? ¿Era con vos, Lara? No me acuerdo ahora. Creo que no. No. Bueno, entonces puede ser Juanita. Porque el tema es, digamos, esto es para compartirlo también y para debatirlo. Tiene mucho que ver con lo nuestro porque nosotros estamos hablando de fotones que son emitidos desde el Sol y que son los que nos permiten que la luz sea reflejada en mi cuerpo. Mi cuerpo se comporta como un cuerpo opaco. Entonces los cuerpos acá ya empezamos a diferenciarlos en cuerpos translúcidos, que son aquellos en los cuales la luz, un rayo luminoso, llega y puede pasar a través de ella sin ningún tipo de impedimento. Es decir, aquí ya empezamos a diferenciar el rayo incidente y el rayo cuando se refracta. En el mismo medio, queda claro, que es el aire. Si fuese otro medio, la velocidad va cambiando. No es lo mismo, esto también tenemos que tener en cuenta. La velocidad de la luz, cuando nos dicen que es de 300.000 kilómetros por segundo o 300 millones de metros por segundo, esa velocidad ocurre la pregunta podría ser esta. ¿Es lo mismo la velocidad de la luz en el vacío que en el aire o que en el agua? No. No. Lara dice no, Octavio dice no, y realmente es así. Nosotros confirmamos que no es lo mismo, no va a ser lo mismo. Según el medio en el cual nos encontremos, queda claro que ese rayo luminoso se va a ralentizar. En el aire vamos a tener alguna alteración, queda claro, porque el aire es materia. En el vacío nosotros suponemos de que no hay nada. Ya sabemos que la nada como tal no existe. Entonces, y ese rayo luminoso, al impactar con un cuerpo opaco, en este caso como el de Franco, que la luz o hay un foquito de luz que está impactando en su cuerpo opaco, se llama así, no es que el cuerpo de él sea opaco. Los cuerpos pueden ser translúcidos o cuerpos opacos, que son aquellos que reflejan la luz. Entonces, ustedes nos pueden ver a nosotros gracias a que la luz se refracta en un cuerpo opaco. De manera que digamos, el primer estudio de naturaleza científica, un estudio astronómico, lo llevó adelante Reimers. Muy interesante fue el estudio de él. ¿Por qué? Porque todos los estudios anteriores venían fracasando. Es decir, había estudios donde los científicos se ponían a una distancia de 1,5 kilómetros, uno enviaba un rayo luminoso al observador, ese observador cuando recibía el rayo luminoso emitía a su vez otro rayo luminoso que era recibido por el observador original, pero eran ensayos que se dieron cuenta que no daban resultado, porque aquí ya tenemos problemas de observación. Entonces son problemas bastante groseros a los efectos que a nosotros nos ocupa. Entonces, pero Reimers, que era un astrónomo, él estaba muy apasionado con las lunas de Júpiter, básicamente creo que se llama Io, sí, una de sus lunas que se llama Io, y al observar un eclipse se encontró que había un dislate en el tiempo, entonces ese dislate en el tiempo le permitió a él determinar
que realmente la luz tenía una determinada demora, y esa demora no podía ser otra cosa más que lo que se estaba investigando desde hacía muchísimo tiempo, que es que la luz no es instantánea, como decía Descartes, la luz es instantánea, no, sino que tiene una velocidad que es muy importante, y él pudo medirla con bastante precisión. Tuvo muy cerca, 298.000 kilómetros por segundo, realmente muy cerca. Hoy hoy se sabe ya, digamos, con mucho más precisión. No obstante lo cual, hay un gran problema que se presenta. El problema es que a raíz de lo que ustedes van a ver en ese video, se van a encontrar que nosotros suponemos que la velocidad de la luz es siempre la misma, desde que es emitida hasta que llega a un receptor, y que sale desde ese receptor hacia quien está emitiendo la luz con la misma velocidad. Pero puede que no sea así. Y este razonamiento es lógico, puede ser que las velocidades sean distintas, y nosotros aparte consideramos que hay un solo rayo de luz, cuando en realidad la luz se esparce en todas las direcciones, ¿no? Los 365 grados. Salvo que tengamos algún cuerpo opaco en la parte de atrás, digamos, de una lamparita, por ejemplo. Entonces, este razonamiento es muy interesante, es útil, nos sirve y nos ayuda para realmente darnos cuenta de que nosotros damos por sentado, tomamos que la velocidad de la luz es de 300.000 kilómetros por segundo, pero ya Einstein venía diciendo de que esta es una suposición, la aceptamos. Por el momento no nos queda otra alternativa más que aceptarla. Ya veremos si realmente tenemos otros procedimientos tecnológicos que estén a la altura de la circunstancia. Bien, lo que quería comentarles, vamos a ver si podemos ir a nuestro pizarrón virtual. Ahí está. Bien, entonces lo que quería comentarles con respecto a... nosotros vamos a entrar en lo que es la óptica geométrica, es decir, acá estamos haciendo una serie, o tenemos que hacer una serie de postulados, ¿no? Primero, que el rayo luminoso se va a dirigir en forma recta y única. Estas son premisas que emitimos de antemano para poder dar pie a nuestra teoría. Hay un principio muy interesante que es el principio de Fermat. El principio de Fermat. ¿Se alcanza a leer Lara, ¿se alcanza a leer? Sí, ahora sí. Bien, gracias. Principio de Fermat. Bueno, muy interesante el que dice que ¿cuál es la manera más rápida para recorrer la distancia que separa dos puntos? Y entonces él decía que la respuesta es el camino más rápido es el que sigue la luz para ir desde un punto hacia el otro. Claro, pero fijémonos en la siguiente situación. Acá imaginémonos que, a ver, quiero hacer un dibujito. Imaginémonos que este es un bote, que acá hay una persona, y que quiere ir hasta el bote. O sea, que el camino más rápido sería, entonces, el que sigue la luz para ir desde un punto al otro. Si los dos puntos se encuentran en el mismo medio. Atenti con esto. Entonces, vamos a volver a repetir acá el botecito y acá la misma persona. Pero acá los medios son distintos. ¿Por qué? Porque acá tenemos mar, acá hay mar, y acá hay arena.
Ahí está. ¿Se ve? Chicos, ¿se ve bien? Sí, profe. Gracias. Entonces, ¿por qué? La pregunta es, ¿esta persona podría llegar al bote en línea recta? ¿A través de una línea recta? Eso sería lo que aparentemente nosotros, digamos, utilizando nuestro razonamiento, decimos, no, evidentemente el camino más corto es este. Sí, pero tenemos dos medios. Guarda con esto. ¿No será que es mucho más fácil que esta persona se traslade en línea recta y luego alcance el bote en este punto? Porque le resulta que al ser dos medios completamente distintos, él va a correr más rápido en la arena que lo que puede tardar nadando desde este punto a este otro punto. ¿Se dan cuenta, no? No va a ser lo mismo, mucho menos teniendo en cuenta que hay una corriente que él va a tener, una corriente de agua que va a tener que vencer. Entonces, si bien estos dos puntos, de acuerdo a lo que nosotros dijimos, sí, la respuesta de el camino más rápido es aquel que va desde un punto a otro, sí, pero en el mismo medio. Y aquí tenemos dos medios. Entonces, utilizando este principio, a nosotros nos tiene que quedar claro que él va a correr mucho más rápido en la arena y luego tiene un pequeño trayecto que va a ser el mar. Son dos medios distintos. Aparentemente la distancia recorrida es mayor, sí, es mayor, pero el tiempo que le llevó a esta persona en llegar a su bote es menor en la instancia 2. En la instancia 2 es mucho menor. Entonces, nosotros nos valemos también de este principio. ¿Por qué? Porque entonces decimos, con respecto a la luz, acá nosotros tenemos imaginémonos que tenemos un punto que está separando a el medio A y acá tenemos el medio B. Entonces, tenemos un rayo de luz que incide en el punto de esta superficie que nos está separando al medio A y al medio B. Puede ser aire, agua, podría ser. Y acá tenemos una normal. Normal es aquella que establece un ángulo de 90 grados con respecto a esa superficie límite. Bueno, nosotros vamos a tener un ángulo incidente. Este es θ1, que es el ángulo incidente. Y cuando llega ese rayo luminoso a este otro medio, al medio B, se va a acercar a la normal. O sea que vamos a tener otro ángulo acá. A ver, lo voy a poner acá al costadito. Este es θ sub 2. Θ sub 2, que es distinto, es menor que θ sub 1. Demostrando que los dos medios son completamente distintos entre sí. Es decir, acá la velocidad de la luz se va a transmitir con una determinada velocidad y acá va a tener otra. Cuando el medio cambia, la velocidad de la luz también cambia. No, a ver, nos vamos a quedar acá por el tiempo. Que no, el tiempo ya, digamos, ya se termina prácticamente. Pero lo lindo y lo interesante es que nos detengamos en esto. Nosotros estamos haciendo supuestos. El rayo luminoso se transmite en línea recta, sabemos que no es así, pero lo estamos suponiendo para desarrollar nuestra teoría. Se transmite en línea recta y luego suponemos cómo incide. Si va en un medio, tendrá una determinada velocidad de ese rayo. Si va otro más distinto, como puede ser el agua, su velocidad va disminuyendo. Bueno, eso lo vamos a ver en la clase que viene, junto con la ley de Snell, que es la que vamos a aplicar para el próximo trabajo práctico. Les agradezco mucho y si pueden ver el video, por favor, se los recomiendo. Nos vemos en la próxima clase. Un cariño grandote para todos. Chao, profe. Hasta luego. Buenísimo, chao, profe. Hasta luego. Chao. Chao, Franquito. Cuídate.